¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Bien, ¿qué decís vos? ¿Cómo va Bien, todo? bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Me alegro mucho. expectantes de conocer tu mirada con respecto a lo que implicó el discurso de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Sí, yo ahí tengo, o sea, hay un matiz que hay que entender ahí, ¿no? Sí. Hay cosas que dijo Milei que a mi criterio son ciertas, ¿no? El tema es que nadie le pidió que las dijera, ¿me seguís? O sea, que las Naciones Unidas no son muy eficientes en regular los conflictos de las naciones, o sea, las Naciones Unidas se transformaron en una burocracia diplomática que son comentaristas de, si vos querés, de tragedia. Uy, miren qué lío, habría que hacer esto, pero realmente no te frenan conflictos, ¿no? Y generan algunos consensos, pero hasta ahí nomás. O sea, el poder entre las naciones sigue existiendo, la violencia entre las naciones sigue existiendo, el conflicto sigue existiendo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma ahí Milei tiene razón en esa observación, ¿no? Ahora, ¿cómo cayó esa observación en otras naciones? Te digo porque hoy me mandaron artículos de Francia, en lo cual decía, ¿y este hombre qué viene a enseñarnos a nosotros de cómo funcionar el mundo, no? De alguna forma, el rol de dirigente mundial que se autoatribuye Milei, en algunos países cae mal, o no lo esperan directamente, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Puede haber dicho alguna cosa cierta, pero de alguna forma lo que él dijo tampoco ni le fue solicitado, ni ese rol que él se autoatribuye, dirigente mundial, es un poco bienvenido, ¿no? Entonces, sí, destaquemos que Francia está alineado con la Agenda 2030. por supuesto, Bueno. por supuesto. Y nosotros estamos siendo agresivos con una agenda que cuesta bastante, ¿no? O sea, hay países que al no ser potencia, o sea, Francia es un nivel de país potencia intermedia, ¿no? Sí, comparto. Entonces se pueden dar el lujo de decir, che, cuidemos un poco la ecología, o sea, de alguna forma dice, no tanta energía nuclear, cuidemos los océanos, ¿no? Y hay países como Estados Unidos que no pueden darse ese lujo, ¿no? Que está mal también, pero te quiero decir, por eso, entonces lo de Milei lo pone en un rol frente a algunos países como incómodo, ¿no? Pero él insiste, él últimamente entró en una etapa de sentirse un líder mundial, ¿no? ¿Y no lo es de alguna manera? ¿No lo reconocen en otras naciones como tal, Alejandro? Mira, una cosa es ser líder y otra cosa es ser pintoresco, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tema. O sea, que tal vez confundamos fama con, si vos querés, liderazgo real. Sí. Exactamente. Entonces no hay que confundir eso. Yo pienso que, por ejemplo, los dirigentes que tenían esa exposición muy grande a nivel internacional, digamos, generalmente, y no tenían un país fuerte detrás, no hicieron un buen papel. Si vos te acordás, había un personaje, Idi Amin Dada, que era de Uganda, el presidente de Uganda de facto, sí. Y era prácticamente un personaje pintoresco, se vestía de militar con 78 medallas en el pecho, mandaba a matar a los opositores, era una cosa impresentable, pero el país era chico y chiquísimo, ¿no? Uganda. Y finalmente terminó siendo más un recuerdo doloroso y pintoresco que un líder, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué rol le depara luego la historia a Milei. Yo sinceramente lo veo como un espacio en el que él, digamos, los problemas le quedan demasiado grandes para lo que él puede fabricar detrás, ¿no? Sí. Aparte, que soy sincero, Argentina, si bien es un país que no es despreciable, no tenemos la visibilidad que tiene un país como Suecia, Noruega, que son chicos, pero por una cuestión de prolijidad institucional, por una cuestión de, no son países que están en crisis a lo bestia, ¿no? Son un poquito más creíbles que nosotros, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Se entiende dónde vamos? O sea, sí, vos a la decís, perfección. Te hablo desde Noruega, te hablo desde Suecia, te hablo desde Islandia, o te hablo de una Argentina en crisis que hace default serial. O sea que el mismo presidente también se encarga de inflarle el globo de una forma negativa, ¿no? Da unos números terribles, la inflación corría 15.000% anual, ¿no? Entonces, me seguís, es como que por un lado me pones en el peor de los lugares del ranking de los más defaulteadores y por otro lado querés ser un líder mundial, ¿no? Esa cosa es característica del pensamiento de Milei. O sea, pasás del infierno al cielo en 2 pasos, ¿no? Pasás de amigo a enemigo en 2 pasos. Y eso es un poco
es medio cansador, digámoslo ya, ¿no? Pero de alguna forma lo ves, ¿no? Ujú. Pero yo lo que veo estas cosas, este abismo del cual pasás, ¿no? De estar callado a estar gritando, de aliado a enemigo, ¿no? De ser odiado a ser amado. Bueno, hay un cierto cansancio también de eso ya en la opinión pública, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los últimos días, que ya empezaron a aparecer leves caídas, leves y no tan leves, de la opinión pública hacia él. Sí. ¿Te acordás Sí, que sí. siempre decíamos cuánto aguantará la opinión pública de esto? Totalmente. Ahora ahora ya viste, como gente, otra vez me haces ese truco, ¿no? Che, ya estoy un poquito cansado de esta recesión. O sea, empezaron a aparecer ciertas voces, empezaron a aparecer ciertos personajes ya, ¿no? Antes el terreno que tenía Milei hasta hace 2 meses atrás era un terreno vacío de la oposición, todos se escondían. Ahora ya no tanto, ¿no? Es como que de alguna forma el fenómeno empezó a sentir un cierto límite. Hay que ver cómo él se desenvuelve con esto. Bien. También le hacen... Dale. No, seguí, continúa, continúa. dale, después va Javi a consultarte. ¿Cómo no? Y mira, el tema es que también le hacen favores los opositores, vamos a ser sinceros, ¿no? Al de Aerolíneas Argentina, que Aerolíneas Argentina le tiene que hacer un monumento, Milei. O sea, es porque le dio una excusa que tenía olvidada, ¿no? ¿Qué hacemos con Aerolíneas? Hay que privatizar, bandidos, degenerados fiscales, todo lo que quiere se lo reactivó el Viro, se llama, ¿no? El muchacho este. Sí, Viro. Sí. Exactamente. Entonces, con eso le tiró la pelota a las manos a un delantero, y el delantero está por hacer gol de nuevo cuando estaba empezando a tener algunos problemas, ¿no? Y ahí está el tema, digamos, al menos hasta donde yo quería manifestarte eso ahora. Bien, ¿no? bien. Alejandro, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Ahora, hay un político de renombre, ¿no? Argentino, que dice que la renuncia al pacto futuro de la ONU es como que aísla a la Argentina del mundo. ¿Vos creés que esto puede llegar a ser así o va para ese lado? No, ahí te están exagerando. Sí. El rol de Milei, al tomar todo para tanta espectacularidad, sí, no te aísla, te descongela un poco. El tema es que para descongelar a Argentina, vos fijate que él, por más que lo fue a visitar a Elon Musk, le dio besitos, lo abraza, sale en la foto, Elon Musk no te afloja una inversión, ¿me seguís? No, por el momento no. Bueno, y con el Fondo Monetario vos decís, hizo un ajuste más duro de lo que quería el fondo, ¿no? El fondo decía, mira, con un 3% de ajuste del déficit fiscal, y Milei mandó 5 puntos del PBI. Sí. O sea, y el fondo, viste, le arrastra los pies para aflojarle unos mangos más. Entonces quiere decir que hay algo más ahí detrás. No es solamente que vos tenés un presidente pintoresco que está dispuesto a hacer las cosas para llevarnos al primer mundo del libre mercado. Es que la gente dice, mira, tenemos que ver para creer, ¿no? Sos un país que hiciste 8 defaults seriales, destrozaste 6 signos monetarios en 60 años, ¿no? Déjame ver, ¿no? Vamos despacito. Por más que vos seas pintoresco y conozcas el camino más corto al mercado, dame un tiempo. Es justamente lo que Milei empieza a sentir, que no tiene tanto tiempo. Y ya el margen son 9 meses. Sí. El margen se va acotando, ¿vale? Sí, por eso yo te digo, y está empezando a dar algunos signos él de buscar conformar esa pata legislativa que tanto le hace falta. Uh-huh. O sea, vos calculás, Milei se salvó, tuvo vetos legislativos que nunca en la historia argentina había ocurrido, ¿no? O sea, ¿me seguís? Y sí, ahí está el tema. Y a partir de ahí recibió el bife, y empezó, el bife en el sentido del sopapo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y empezó bueno, ¿cómo armamos? Y salió a armar a las de él, ¿no? Al mismo tiempo que salió a armar un bloque, echó a uno, o sea, esa cosa medio desprolija que tienen, y también esa cosa de creer que porque hablo del tema lo soluciono. Y en política uno tiene que no es solo hablar, es sentarse, hacer acuerdos, es como que está la pata de hay que dedicarle un tiempo al tema. Pero bueno, eso es lo que yo vengo viendo. Están fortaleciendo la pata legislativa un poco tarde ya, ¿no? Porque ya dejaron heridos, ya dejaron gente lastimada, uh-huh, y tal vez armar esos acuerdos más del principio, cuando Macri levantaba la mano, ¿no? Macri estaba desesperado por un acuerdo, y ellos, digamos, de alguna forma lo ninguneaban desde La Libertad Avanza, ¿no? Uh-huh, sí.
Y bueno, ese es el tema. Y hoy Pero es tan al menos necesario el espacio del PRO, ¿no es cierto?, para la libertad de Avanza, muy necesario. necesitan esa gente porque no la necesitan, es como una fuerza que tiene 30 legisladores, o sea, 30 diputados y 7 senadores, tiene que controlar más, tiene que tener más para tener cierto control de las cámaras, ¿no? Y si no, se le va a pasar vetando cosas, ¿no? Se le va a pasar vetando cosas hasta que en algún momento uno de esos vetos le arma un desastre, ¿no? Que es como lo que están viendo ahora con la universidad. Decir, si vetan esa ley universitaria o el veto de los jubilados, vamos a hacer de la fórmula, ¿no? El veto, eso le costó carísimo. O sea, vos fíjate gente que le decía, le sacás 3 kilos de asado a los jubilados y lo festejás como si fuera una pobreza, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos vetos tienen un costo político, que eso es lo que él tampoco mide, ¿no? Sobreactúa el veto presidencial. Cuando el veto presidencial, veto con B corta, no estamos hablando de Alberto. Sí, por supuesto. Qué chiste tonto. Bueno, entonces, ese veto presidencial es un as en la manga que tienen los presidentes, no es para estarlo usando, ¿no?, cada 8 horas. Bueno, pero ahí está el tema. Esos que critican que le sacó 3 kilos de asado a los jubilados son los que se escondieron cuando estaba la fiesta de Olivos. Sí, pero con que te lo digan ya molesta, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que critica al gobierno que vos decís, mire, usted no tendría derecho ni a respirar. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil de aumento a los jubilados, ¿te acordás? Y ahora es la banderada en contra del veto de Milei. Yo sé lo que me decís, ¿no? Pero viste que la opinión pública, así como es voluble, también es injusta, ¿no? Es como que en algún momento van a decir, tiene razón esta tipa. No, todavía no llegó ese momento. Bueno, ¿no? Esperemos que no llegue nunca, ¿no? Porque si no, estamos hablando de una pérdida de conciencia y de memoria fenomenal. Bueno, yo ahí te tengo una noticia, vos, que me parece, estuve hablando el otro día con sectores camporistas, que Cristina va a correr como candidata a diputada, tiene ganas de salir a jugar, lo están diciendo, ¿no? ¿Diputada por la provincia de Buenos Aires? Sí, o sea, tiene ganas de salir a correr de nuevo, entonces, que tampoco hay que despreciarlo eso, porque si bien Cristina no es la que antes te hacía ganar una elección, sigue siendo el dirigente peronista que al menos tiene 25 puntitos, claro. 30 puntitos, ¿no? Sí, contra 18 de Kicillof aproximadamente, ¿no es cierto? Ahí va, y el resto son, como diría alguien, enanos electorales, ¿no? Entonces, cuidado, que tampoco es un gigante como antes, pero en política no hay que andar menospreciando a nadie, ¿no? Es como que en política vos tenés que saber que los rivales crecen, decrecen, tienen inteligencia, se mueven, o sea, no hay que... Y también te digo algo, en un momento vi que la Libertad Avanza estaba por cometer el mismo error que hizo Macri con Cristina, cuando en un momento la empezaban a confrontar completamente, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, totalmente. Y eso es lo que le termina de dar aire a Cristina, ¿no? El aire con el cual lo termina de desplazar a Macri, más la maniobra de ponerlo a Alberto, ¿no? Pero por eso el tema Cristina lo tiene que manejar de una forma inteligente, ¿no? Que es tampoco confrontarla porque le das más aire. No, ni hablar. Pero le das más aire a Cristina, o de alguna manera gana Milei con ese enfrentamiento, porque mucha gente lo votó a Milei por el fantasma de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Bueno, Macri también, acordate que veía eso, cuando en un momento no le daban bolilla y de pronto empiezan a confrontar con Cristina y disfrutaban de eso porque crecían en las encuestas, pero también crecían los otros. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuidado con ese rival, ¿no? Así que ese es el tema. Y si vos querés, ahora con los gremios se empezó a llevar un poco mejor Milei. Si vos ves en los diarios de hoy, en Clarín, bueno, ahí hay algo que está demostrando. O sea, ¿por qué antes lo daba con todos los gremios y ahora no tanto? Es que hay algún acuerdo ahí. Yo pienso que Milei empezó a darse cuenta del fenómeno que empezó a correr en torno a su personaje, ¿no? Empezó una curva declinante. Y esa curva declinante se empieza a tener muchas manifestaciones callejeras, se acelera. Y la CGT ya estaba preparando el típico mecanismo de ellos, que empieza con marcha, ¿no? Entonces, de alguna forma los tranquilizó con algo, hay que ver hasta dónde llega eso. ¿Qué sería ese algo desde tu punto de vista?
Frenar, ¿qué sería ese algo? Frenar el proyecto que limita, a ver, el proyecto que limitaba a los gremios, por ejemplo. Sí. Para mí, sí, mira, a los gremios le tenés que respetar, no el afiliado, les importa muy poquito eso a ellos, para ser sinceros. Le importan las obras sociales y los negocios que tienen armados los sindicalistas, ¿no? Por ejemplo, entonces, capaz que negocian algo, mira, vamos a hacer una reforma laboral de menor volumen a lo que vos querías, pero respétame las obras sociales, y sobre todo, el gobierno tenía en carpeta una reforma sindical. ¿En qué sentido? Sí. De Sí. prohibir el doble mandato, es decir, que vos, bueno, había una serie de reformas que eran muy interesantes, eso es lo que están frenando. O sea, ese proceso de renovación de la casta gremial que tenía Milei en carpeta parece no estar tan fuerte. Hay que ver a dónde llega esto, ¿no? Ahora, si vos me decís, si ese acuerdo político le significa a Milei mayor estabilidad o le significa que su gobierno mejore en algún otro sector, yo te digo, bueno, la política es así. Por ahora yo no veo lo que esté ganando él con esto, porque justamente, te voy a ser muy sincero, Silvio, el tema de la reforma laboral argentina es un tema mucho más grave de lo que uno cree, porque vos al tener mucha gente en la informalidad te provoca mucho déficit fiscal, te provoca jubilados mal financiados, ¿me seguís? O sea, la reforma laboral implica que vos tenés que buscar que en la Argentina tengamos una forma de contratar gente rápida, ágil, y que mucha gente esté aportando para que los jubilados no produzcan déficit y no tengas que andar ajustándolo a lo bestia como hace ahora. Con lo cual, la reforma laboral es una de prioridad 1, tendría que ser, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, no veo velocidad en ese sentido. No, después, no la hay. Por eso te quiero decir, hay que prestar atención a ver qué significa ese acuerdo. Como también le pasó a Alfonsín, Alfonsín también, cuando hacía esos pactos con los gremialistas, creía que estaba arreglando algo y no estaba arreglando nada, se estaba ahorcando con la propia corbata. Pero por eso hay que tener cuidado también. Pero ¿no? me parece que hoy es distinto el tema, porque la imagen de los gremialistas, de la opinión popular, es pésima, es paupérrima en líneas generales. Sí. No pasaba eso en la época de Alfonsín. Coincido. Pero vos fijate que Milei termina buscando apoyo, no tanto en el PRO, que lo ves clarito, sino en cierto sindicalismo de derecha, ¿no? Sí. Con lo cual decís, ojo muchacho, vos me decías que eras liberal, ultraliberal, y te estás asociando a estatistas de derecha y encima de escasas credenciales de honestidad. ¿Me seguís? Como que, ¿no? Me seguís, entonces decís, ¿dónde está la casta sindical que se tenía que ir? ¿No? ¿Dónde están los cambios que me prometiste? Pero, ¿viste cómo es esto? Hay que esperar, también hay que aceptarle que él tiene que tener algún margen de maniobra, ¿no? Que este es el tema, que en política se trata también de negociar algo, ceder algo, pero a algún lado me tenés que llevar, ¿no? ¿Se entiende dónde vamos? Sí, o sea, vos, mira, te bajé la inflación, pero también conseguí esto, tal otro. Entonces, bueno, ahí está el tema, ¿no? A mí me preocupa ese cambio de temperamento que tiene de un día para el otro, ¿no? Me preocupa ese desdén por darle instrucciones correctas a la administración pública, ¿no? Y ese estado de temor que hay en los colaboradores de él. Cuidado que te rajan. Entonces no es una buena mezcla, ¿no? Hay que tener instrucciones claras, que los colaboradores colaboren, que le dediquen tiempo, que hagan las cosas administrativamente correctas, pero no es eso lo que está pasando, ¿no? Está claro. Alejandro, te agradecemos infinitamente este contacto. Muchísimas gracias por estar acompañándonos cada vez que requerimos aquí dialogar con vos. Igual, Silvio, el partido no terminó, ¿viste? No le creas a C5N en el sentido de, ¿no? Ya están fríos, o sea, sí. Esto... No, vos crees que C5N me dijiste. Sí, no, pero te digo porque, viste, yo veo gente que se apura y dice, ¿esto ya se terminó? No se terminó. Esta es una maratón, y hay que ver cómo se desenvuelve, sinceramente. Seguro. Ale, muchísimas gracias nuevamente, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo grande, estamos en contacto. Dale. Saludo a Mauro. Se lo daré de tu parte, Ale. Hasta luego. Adiós, abrazo grande. Chao. Alejandro Esteves, politólogo, pasaba por la cocina de las noticias, 51 pasaron de las 18.